Señores estudiantes, gusto saludarlos nuevamente y compartir una vez más una clase. Psicología social. Recordemos un poquito de lo que es el significado de psicología social. La psicología social estudia científicamente cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas están influenciados de manera real, implícita o imaginaria con los demás. Estos términos de pensamiento, comportamiento y sentimiento incluyen la variable psicológica que se pueden medir en un ser humano. ¿Por qué decimos medir? Porque se pueden llevar a una investigación según sus actitudes, qué es lo que piensan, cómo sienten, para dar a demostrar en el mundo exterior su comportamiento. La afirmación de que la presencia de otros puede ser imaginativo o implícita, estamos tomando en cuenta uno de las actividades mentales, que es el pensamiento. Que somos propensos a la influencia social incluso cuando no hay otras personas presentes. Lógicamente entenderán que esta actividad psicológica o psíquica del ser humano, como es el pensamiento y el sentimiento, se da en todo momento y en todos los seres humanos. Solamente cuando se padece de una enfermedad, digámoslo así, de una discapacidad cerebral, es cuando la persona no logra pensar. Pero en términos de lo normal, todos los seres humanos pensamos. Lo que pensamos es lo que podemos manifestar por nuestro lenguaje y lo que podemos manifestar con otros seres bajo las influencias sociales, que es por medio de nuestro comportamiento. Y esto es lo que se llama medible en el ser humano. Los psicólogos sociales explican típicamente el comportamiento humano como el resultado de la interacción de los estados mentales de situaciones sociales inmediatas. Es lo que se estaba explicando. Se puede sentir, se puede pensar y todo lo manifestamos por medio de nuestro comportamiento. Y este comportamiento es lo que vamos a hacer medible. Pero se preguntarán, ¿cómo medimos? Simple y llanamente por medio de la investigación científica. Pero recordemos un pasito antes de hablar de la investigación científica, es el proceso histórico de la psicología. ¿Cómo nace la psicología? La psicología es la disciplina es una ciencia, la psicología es una ciencia donde se encuentra implícita la psicología social. ¿Dónde comenzó? Comenzó en los Estados Unidos a inicios del siglo XX, pero ya sus inicios se dieron, sus primeros pasos se dieron en el siglo XVIII, con algunas argumentaciones de este primer estudio publicado en esta área, que fue en 1989 por Norman Triplett, sobre el fenómeno de la facilitación social. Durante esta década se dio mucho o se habló mucho de los psicólogos de la escuela Gestalt, sin dejar de lado al notable Kurt Lewin. Pero en esta misma época se habló mucho de los experimentos que realizaron la escuela conductista y la escuela psicoanalítica, que podríamos decir que fue la explanada de estas dos escuelas, de la conductista y la psicoanalítica. ¿Por qué? Porque en estos años se creció un interés en nuevos temas y la psicología en Estados Unidos había llegado a una crisis. Esta crisis donde los nazis fueron perseguidos y todos estos psicólogos tuvieron que darse a la fuga o la retirada de dicho país para poder sobrevivir en los Estados Unidos. Y ahí parte todas estas investigaciones y estos fenómenos a investigar. Después de la Segunda Guerra Mundial, los investigadores se interesaron en una variedad de problemas sociales, incluidos problemas de género y perjuicios raciales. Esta guerra fue la que dio la pauta a la psicología, especialmente a la psicología social, con todos los traumas que quedaron todos estos soldados. Y se pudo hablar también de género y de perjuicios raciales. Porque los nazis, recordemos en la historia que los nazis querían eliminar a todos los judíos o personas diferentes o con rasgos diferentes a ellos. Entonces, esto dio la pauta para que los psicólogos sociales pudieran estudiar
toda esta variedad de problemas, necesidades y fenómenos que se presentaron en esa época. En las décadas de 1980 y 1990, la psicología social alcanzó su máximo nivel. Fueron las teorías y los métodos empleados, los estándares éticos cuidadosos que ahora regulan esta investigación. Estos investigadores modernos ya están interesados en todos los fenómenos que se presentan, pero la atribución de la cognición social, llámese cognición al conocimiento social y el autoconcepto de cada una de las personas, son los que los psicólogos sociales transmiten y pueden realizar sus investigaciones y de los que se muestran mayor interés para ser aplicados a otras ciencias, como la psicología de la salud, psicología de la educación, del derecho y de otras ciencias donde aporta notablemente la psicología y parte de ella ciertas investigaciones. Para realizar cada una de estas investigaciones, la psicología social se ampara, se apoya en métodos. Bajo estos métodos se puede buscar todos los complementos o los elementos para encontrar la solución a dicho problema. El método experimental implica que el investigador altera una variable en el entorno y mide el efecto sobre otra variable. Un ejemplo, por así decirlo, es encontrar a los grupos de niños que tienen vicio o se adaptan mucho en la televisión a ver videojuegos. Estos videojuegos, lógicamente, que son violentos o no violentos. Y luego observar su nivel posterior de agresión durante el periodo de juego libre. ¿Qué significa esto? Vamos a jugar con estas dos variables en este método experimental. Los juegos, los videojuegos y el grupo de niños, cómo presentan esa violencia. Siempre en la vida, para que haya equilibrio, tienen que haber dos opciones. Los que ven juegos violentos y saben cómo manejar su comportamiento ya en el área de actividad social. Y los que ven los videojuegos violentos y efectivamente son violentos. La agresión en el ser humano es notable, pero también existe la tolerancia. Y cuando hablamos de esas dos actitudes en el ser humano, estamos hablando de un equilibrio mental. Pero cuando al niño por determinado tiempo ve la televisión o anda en esos videojuegos de violencia, se convierte en agresivo. Pero también el grupo que no va a la agresión es el que se siente controlado y que lleva normas, pero aún así nos permite o nos da la pauta para poder investigar sobre este método experimental. Que más bien este experimental nos ayuda a trabajar también con el método de correlación, porque podemos correlacionar los jóvenes o los niños que están en el grupo de los videojuegos y que son violentos y el otro grupo de los chicos que ven videojuegos pero que no son violentos. Entonces entendamos lo que es métodos correlacionales. Examina la asociación estadística entre dos variables, que era lo que yo les estaba explicando. El grupo de niños que ven videojuegos y que son violentos y el otro grupo de niños que ven videojuegos pero que no son violentos. Entonces, podríamos realizar esta relación mediante estas dos variables. ¿Qué tanto ven los niños televisiones? ¿Qué tanto los niños ven estos juegos televisivos que provocan violencia? ¿Quién los controla? ¿Y cómo inciden en su comportamiento? Y en el área social, donde ellos se relacionan, en este caso sería la escuela, ¿cómo es su reacción? Desde ahí vamos a observar dicho comportamiento y a crear esta correlación. En el método de observación es puramente descriptivo e incluye observación naturalista. Para realizar estos dos métodos ya mencionados, como es el método experimental y el método correlacional, tenemos primero que realizar el método de observación. Porque podemos buscar información, recopilar información,
Pero el método de observación, es el que nos ayuda a vincularnos de una manera personal e investigar el ambiente en que se mueve el niño, sin caer en el sesgo del investigador. Caer en el sesgo del investigador es dar con sus propias palabras lo que yo pienso, y no es lo que yo pienso, es lo que yo estoy analizando bajo información ya recopilada. Estos tres métodos nos ayudan a realizar esta investigación. Es por eso que en la universidad tratamos mucho de que ustedes lleguen a conocer estos métodos para realizar ya de manera final en sus estudios y obtener el título ya del pregrado profesional, investigaciones con dichas actitudes que nos llaman mucho la atención y que puede ayudar a cambiar el mundo real en que vivimos. Por eso decimos que la psicología social está implícita en lo real y lo imaginativo. Se presentan fenómenos intrapersonales en la psicología social que dan la pauta para poder investigar, para poder realizar dichas investigaciones. Uno de estos fenómenos intrapersonales es la personalidad. Es evidente que existen diferencias individuales. Ese es el motivo porque cada persona actúa de diferente manera. Dice la psicología que somos únicos e irrepetibles, y eso es una gran verdad. Hasta las parejas, los gemelos, los mellizos, tienen algo diferente, porque todos los seres humanos, desde ahí se comprueba que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, las personas tradicionalmente se han distinguido en términos de rasgos de personalidad como extroversión o denominación. Nadie es igual a nadie, ni nadie pensará igual que otras personas. Podemos coincidir en ciertas definiciones, en cierto análisis, pero nadie es igual a nadie. Este otro fenómeno de socialización es el proceso en el cual la personalidad se construye como el resultado de influencias sociales y es llamado socialización. Eso recuérdenlo, por favor. La socialización es el proceso en el cual la personalidad se construye como el resultado de influencias sociales. Los primeros métodos de investigación emplearon estudios de casos, de individuos, de sociedades individuales, por ejemplo, las tribus primitivas. El ser humano se sociabiliza con otros seres humanos, siempre y cuando tendremos que respetar sus condiciones sociales y la parte más crítica, que es la forma tradicional de vivir de cada pueblo, ciudad o país. Entonces, estas tribus primitivas tienen un estándar de vida muy diferente a las personas que vivimos o habitamos en el área rural o en el área urbana. Entonces, ahí mostraremos la diferencia, cómo ellos se socializan, porque hay unas tribus primitivas que incluso no pueden socializar lejos de su entorno. ¿Cómo nos caracterizamos los que vivimos en la zona urbana y los que viven en la zona rural? Típico, diferente, su entorno, el contexto social hace la diferencia, y de esa socialización es la que hablamos, porque eso marca el proceso de personalidad de cada ser humano. El otro fenómeno es el yo. Estos conceptos tales como la autoestima, la autoimagen y la implicación del ego han sido considerados por algunos psicólogos sociales como útiles. Recordemos que el psicoanálisis habla estructuralmente en su teoría sobre el yo, el ego y el superyo. El origen de la conciencia del yo ha sido estudiado en relación con las reacciones de los demás y con las comparaciones que el niño hace de sí mismo y con otros. Un niño es diferente a otro niño, ya lo dijimos. Sus rasgos característicos, sus actitudes, su comportamiento, hasta sus sentimientos, que son lo que realmente importa. El yo es la conciencia interna del ser humano y el psicoanálisis lo demuestra en su teoría. Podemos sentir, pero de diferentes formas. Según analicemos la forma de vida de cada uno de nosotros, es como seremos y cómo proyectemos el futuro de cada uno de nosotros. El comportamiento de un niño de la zona urbana es diferente al niño de la zona
rural. ¿Por qué? Porque la zona rural siempre serán más tradicionales en sus normas, en sus costumbres, que serán respetados y muy llevados por sus padres. La zona urbana te muestra un ambiente más abierto, más libre. Y el joven a determinada edad quiere salir y socializarse con otros, mas no así en la zona rural. Con estas comparaciones en que el niño hace de sí mismo con otro, se ha prestado especial atención a la llamada crisis de identidad. Esta crisis de identidad que es muy notable en la edad de la adolescencia. Cuando una persona lucha por discernir el rol social, se ajusta o llega a conocer o a fomentarse su autoconcepto. Autoimaginarse, autoevaluarse, autoconceptuarse son maneras de que el ser humano está demostrando al mundo cómo se proyecta. Yo me hago una autoimagen, es lo que yo quiero ver, es lo que yo siento que quiero ser. ¿Cómo es mi autoconcepto? ¿Qué clase de persona soy yo? ¿Cómo sociabilizo? ¿Cómo internamente demuestro al mundo exterior lo que quiero llegar a ser? Esos son fenómenos que se presentan en el consciente de la persona porque lo manifiestan al mundo externo. Otra de los fenómenos intrapersonales es actitudes y creencias. La investigación sobre los orígenes, la dinámica y los cambios de actitudes y creencias se han llevado a cabo mediante experimentos de laboratorios. Los orígenes de estas predisposiciones sociales importan en la búsqueda del estudio de las actitudes. Dicen que la primera escuela es la del hogar. Y es cierto, tú haces de tus padres el modelo a seguir. Lo que proyecta, lo que hacen tus padres son los que tú demuestras al mundo que sales, al mundo al que estás expuesto a relacionarte, al contexto fuera del hogar. Si dentro del hogar existen normas para tú mostrarte al mundo exterior, para usted mostrarse al mundo exterior, son normas que se han llegado a cumplir dentro del hogar. Pero también es cierto que la influencia social fuera del hogar también convierte al ser humano. El joven no nace con actitudes delictivas. Sin embargo, dicen que el mundo exterior lo puede inducir a eso. Que es verdad, cuando el joven mentalmente es inmaduro y sus emociones son frágiles, puede caer en vicios y puede hacerse adicto a esa situación. Aún habiendo estado en un hogar lleno de normas y teniendo un ejemplo como es el padre, porque ese es el ejemplo a seguir dentro de los hogares. Esas actitudes que el joven manifiesta son las que nos llaman mucho la atención en cuestión de psicólogo social, cuando vemos que es la influencia social que te puede convertir, pero siempre y cuando tú manejes o domines tu inteligencia emocional. Porque si no tienes dominio de inteligencia emocional, eres propenso a caer a cualquier vicio o a dejarte influenciar del medio negativamente. Porque también podemos hablar de una forma positiva de la influencia social. Una influencia social cuando como profesional usted tiene que buscar trabajo en dicha empresa. Te sientes expuesto a muchas cosas y es más, al cumplir con las normas, reglas y roles de lo que usted tiene que cumplir dentro de esa empresa, te pueden llevar a otras situaciones. Entre eso vamos a hablar entonces de los fenómenos interpersonales de la psicología social para comprender esta situación. Uno de los fenómenos de la interpersonales de la psicología social es la influencia social. La influencia social es un término general dado para descubrir los efectos persuasivos que las personas tienen entre sí. Es como un valor fundamental dentro de esta psicología y se supersupone con la investigación tanto el de las actitudes como también de la persuasión. La influencia social es de lo que estábamos tratando ya.
cómo es tu actitud frente a la situación y cómo te puedes dejar manejar mentalmente hasta que llegues a la persuasión de ser, no dejarte convencer de otros, ser tú mismo. Cuando ya tengas un autoconcepto de lo que tú eres, puedes decir, yo no me dejo llevar de nadie y no me dejo influenciar por otros. Cuando esta influencia social es positiva, enrólate, pero cuando es negativa, sepárate. En esta influencia social tomaremos en cuenta la conformidad que se define como una tendencia a comportarse o a pensar cómo lo hacen los otros miembros de un grupo, es decir, el estado, la similitud y la experiencia que tú obtengas, así como la cohesión, el compromiso previo y la rendición de cuentas ante el grupo para ayudar al nivel de conformidad de un individuo. Si tú te sientes bien y trabajas bien en un grupo que te ayuda a progresar y a desarrollar tus habilidades, estamos hablando de un momento positivo. Te comportas a ese grupo, te agregas a ese grupo y adquieres una experiencia que logra o que te ayuda a desarrollar tus habilidades. Estamos hablando de que estás conformando un grupo bajo las ideas de ser gente positiva y de rendir a la sociedad como la sociedad así lo estipula. Dentro de una dinámica grupal se puede definir que deben haber 2 o más individuos y que estén conectados entre sí bajo las relaciones sociales. Los grupos tienden a interactuar, a dejarse influenciar, a compartir, a cambiar una mentalidad como una identidad y tienen una serie de cualidades emergentes que los distinguen. Entre ellas están las normas. Toda institución, en todo hogar o en toda situación existen normas. Normas son las reglas de comportamiento, roles que tiene que ejercer el ser humano. Los roles son las reglas que se manifiestan para medir tu comportamiento dentro de un área determinada. Las relaciones que tú puedas tener con el grupo de trabajo o el lugar de trabajo donde tú tienes que manifestarte. Los grupos y agregados temporales son situaciones diferentes a pertenecer a un equipo de trabajo. Los grupos temporales pueden ser, por poner un ejemplo, los que son improvisados. En este momento se está haciendo para todo trámite que usted va a realizar en cualquier institución, usted va a encontrar filas de personas y que tenemos que cumplir con un espacio determinado para evitar el contagio del COVID. Entonces, esos son los grupos agregados y que son temporales. La fila que tú estás haciendo para poder ingresar a un banco, para poder realizar cualquier gestión en cualquier institución. Son grupos de personas, pero son grupos solamente temporales. La atracción interpersonal se refiere a todas las fuerzas que llevan a las personas a gustarse. En este caso, es una relación tan estrecha que podríamos hablar del amor. La pareja, cuando se conoce, cuando se relaciona, cuando se gustan, llegan al enamoramiento para convertirse eso en una pasión. Una pasión que tiene otros límites ya de acción y de actuar bajo los sentimientos de cada persona. La ética de la psicología. Todo profesional se debe manejar bajo estrictos valores, y no solamente el profesional. Desde que somos niños dentro del hogar debemos fomentar la palabra valores: humanismo, respeto, responsabilidad, gratitud, equidad. Todo eso va en una sola medida o en una cadena entrelazado uno a otro, porque el ser humano que se forma con valores es un ser humano que está siendo positivo, ayudando a desarrollar a la sociedad a la que pertenece. Comprendamos que el objetivo de la psicología social es entender la cognición, y hablo de cognición como conocimiento, y el comportamiento tal cual ocurre naturalmente en un contexto social. El solo hecho de observar a las personas puede influenciar y alterar su comportamiento. Con estos fenómenos
en la cual nos ayuda a construir una investigación bajo los métodos experimentales, correlacionales y de observación, es lo que nos lleva a comprender el mundo y la relación social, cómo el ser humano se puede dejar influenciar negativamente en el contexto en el que se mueve, o cómo el ser humano puede desarrollar sus habilidades y capacidades para ser un ente servil, y no servir de esclavo, sino servir de construcción en el mundo social al que pertenece. Muchísimas gracias.